¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal a todos? Bueno, pues, estamos aquí con nuestro experto en Francia, realmente, ¿no? Así que, no sé, ¿cómo ves tú la situación actual? Es decir, como ha comentado Edu, venimos ya de una crisis bastante profunda en la política francesa, ¿no? Con 4 primeros ministros en 2024. El último ha durado, ¿cuánto? No sé si ha llegado a los 6 meses, pero bueno, ha durado poco, ¿no? Menos porque las elecciones fueron en junio, finales de junio, ¿no? Si no recuerdo mal, no sé si llegaron a julio. 3 meses. Vale, pues eso, entre las negociaciones, ¿no? Y entre que se nombró después, pues 3 meses. Y ahora Bayrou, por un lado, la intuición parecería que va a durar poco, pero sin embargo hay algunos movimientos políticos que podrían indicar que podría durar más, ¿no? Pues sí, la verdad es que el primero de todo, el nombramiento de Bayrou, aunque al inicio de las conversaciones parecía que era un nombre importante, según acabó publicando el Express y también ha apoyado Le Monde, Macron llamó al que es presidente de Modem, que es un partido que está en la coalición presidencial, el Movimiento Demócrata. Le llamó para anunciarle que no tenía intención de nombrarlo primer ministro y allí fue como un montón en colores. O sea, se esperaba que jueves por la tarde Manuel Macron nombrara al primer ministro y al final no pasó. Y ante la sorpresa de todo el mundo, al final se vio que era Bayrou, según se ha revelado, porque metió presión. Y esta presión viene porque el también alcalde de Pau, una ciudad que está en el sur atlántico de Francia, muy lejos de Navarra y el País Vasco, en los Pirineos franceses, es un personaje político antiguo. Por ejemplo, en redes sociales ha circulado, no sé si, creo que en España también llegó, lo que se llama Le Guignol de l'Info, los Ujú, muñecos de la información. Y hay vídeos de él porque lleva más de 20 años en política. Primero con un partido, fue ministro de la Educación con Jacques Chirac, si no me acuerdo mal, durante un gobierno de Balladur. Y después también fue ministro de Justicia con el primer gobierno de Edouard Philippe con Emmanuel Macron, al fin y al cabo porque forma parte de esta coalición. Y es un veterano y ha, digamos, cambiado un poco la posición de Macron, porque el nombre que parecía que iba a ser el que iba a ser nombrado primer ministro era Sébastien Lecornu, el actual ministro de Defensa, que lleva años con Macron y es una persona muy cercana a él. Y una de las posiciones que también han llevado a Bayrou a negociar y a proponerse, lo casi obligar a Macron a proponerlo él como primer ministro, fueron porque la posición de Lecornu es una persona cercana y más maleable a Macron. Lo que se esperaba es que Macron nombrara un primer ministro más débil y un ejecutivo, un gobierno más fuerte. Y con eso lo que simplemente implicaba es seguir la dinámica de un presidente fuerte con un primer ministro que se convierte en lo que ellos llaman un fusible, que sirve hasta que se quema, como fue con Elizabeth Borne, como fue también incluso con Gabriel Attal en algunos aspectos. Primeros ministros que duran lo que duran para un poco garantizar esa posición presidencial. Pero parece que ha habido un cambio también porque al final Emmanuel Macron se ha empezado a ver más aislado y más contra la pared en una situación en la cual ambos partidos políticos de la oposición, la extrema derecha y la coalición de izquierdas, piden su dimisión. Y aunque parece que tanto el Partido Socialista, por parte de la coalición de izquierdas, y la extrema derecha van a ceder, uno es el Partido Socialista en negociaciones con los próximos presupuestos, por ejemplo, y la extrema derecha por ahora dando cómo van a dejar pasar la circunstancia, siguen en la línea de pedir la disolución del presidente, que es a quien culpan de toda la situación de inestabilidad que llevamos este último medio año en Francia. Y quizá ujú. me gustaría detallar que, según también dice el Express, una de las cosas que se están discutiendo con Reagrupamiento Nacional, Bayrou habló con Marine Le Pen para aportar al sistema político francés el voto proporcional. Porque Bayrou, que es un centrista, también ha apostado bastante históricamente por esta posición y en Francia tenemos que pensar que es un sistema quizá parecido al norteamericano, al británico, en algunos aspectos donde la Asamblea Nacional está dividida en 567 o 577 diputados, pero cada uno es escogido por una circunscripción uninominal, es decir, que por cada circunscripción sale una persona. Y eso pues beneficia a los partidos en general, es más al centro y
evita, pues, que los extremismos lleguen al poder al final. O sea, así fue como fue concebido el sistema de la Quinta República Francesa. Y Bayrou parece que va a proponer en los próximos meses el cambio legislativo para que el sistema de elección de diputados franceses cambie. ¿Y eso a quién beneficia? Principalmente, al primer beneficiado será el Reagrupamiento Nacional, porque el Reagrupamiento Nacional, a nivel de voto popular, tiene un apoyo muy importante, pero en las últimas elecciones legislativas, como pudimos ver, en segunda vuelta, pues el candidato con menos votos, que no era de Reagrupamiento Nacional, simplemente bajaba de la carrera electoral y de esta manera la gente votaba al candidato que menos odiaba. Y esto hizo que Reagrupamiento Nacional retrocediera mucho cuando en la primera vuelta pues había salido bastante victorioso y eso impidió que tuviera una representación más grande en la actualidad. Y eso es un poco las circunstancias que han llevado a que ahora tengamos un primer ministro que, bueno, va en breve pues a publicar su nuevo gabinete. Veremos cómo va, pero es cierto que también la situación es compleja. No lo tiene fácil, pero el Partido Socialista se está abriendo a debatir con él, está abriendo ronda de negociaciones con varios partidos políticos, menos la Francia Insumisa, que ya ha anunciado que va a presentar una moción de censura contra el nuevo gobierno. Ujú. Em, claro, es decir, ahí la clave, ¿no? Es que ahora mismo para que, el gobierno se viniera abajo haría falta una moción conjunta de la Francia Insumisa, em, Reagrupamiento Nacional y también el propio Partido Socialista, ¿no? Es decir, harían falta que esas más o menos 3 fuerzas, se juntaran. Sí, Ujú, eh, está buscando aquí una calculadora electoral para calcular eso, pero principalmente si consiguen que ceda parte del Partido Socialista, si no me salen mal los números, sí podrían más posibilidades de que hayan coaliciones. ujú, La cuestión es que se va a dejar. A ver, el Partido Comunista Francés y los ecologistas también van a ir a las rondas de negociaciones, aunque ellos se ven menos, parece que tienen menos ganas de colaborar en dicha coalición. Así que la cuestión será, por un lado, la lucha interna que en el Partido Socialista, veremos qué fracción tiene más poder y cuál cede más, porque el actual secretario general se mantiene en las posiciones de mantener la unidad en la coalición de izquierdas, el nuevo Frente ujú, Popular, pero la sección de derechas, pues capitaneada por gente como François Hollande o Raphaël Glucksmann, el actual número uno del Partido Socialista francés en el Parlamento Europeo, tiende más a la derecha o a esa posición centrista para quizá facilitar la gobernanza. La cuestión es, vea un comentario que se habla sobre las apuestas de cuándo va a durar el gobierno. Algo relevante a ujú, mencionar es que el perfil de Bayrou es bastante diferente a otros primeros ministros, porque por un lado él no está en el partido como tal de Macron, que es Renacimiento, él forma parte de un partido en coalición con Macron, que es su propio partido, el cual es presidente, el Movimiento Democrático, y tiene una posición política más fuerte, más preeminente, es decir, un primer ministro que más o menos puede hacer sombra al presidente cuando los últimos primeros ministros al final iban mucho de la mano del presidente, aunque también tenían sus líneas y visiones propias. Pero se puede hablar como cuando Elizabeth Borne le fue primera ministra hasta fue destituida en enero, bueno, destituida, fue cambiada por Gabriel Attal en enero de este año, no en enero de 2024, ella se veía como simplemente lo que decía, un fusible, una persona que servía para quemarse políticamente con la reforma, por ejemplo, de las pensiones y que pasara al siguiente. Y el presidente tenía una posición más de autoridad o el primer ministro seguía las órdenes del presidente. Y con Bayrou, viendo que ha sido capaz de hacer cambiar de opinión al presidente, un poco de manera forzada, podría ser interesante ver cómo lentamente hay un choque de personalidades de un presidente que siempre ha tenido una tendencia a marcar su línea política y a tirar adelante sin mirar atrás, con un primer ministro que puede un poco parar esta dinámica. No tiene ujú, por qué ser bueno, tampoco tiene por qué ser malo. La cuestión es ver si dura o no, porque el primer punto está conseguir igualmente que se aprueben unos presupuestos, porque a día de hoy seguimos sin presupuestos para el año 2025 en Francia. ujú. Bueno, gracias a Yoda Good por esa suscripción y también a Misil 14.
Como sabéis, bueno, podéis ayudarnos ya sea con la suscripción o con Twitch o también a través de la página web que podéis acceder a todos los textos. También a Virus Grande por esa suscripción. Y claro, yo comentaba, no, te preguntaba más por esto, ¿no? Que hablabas de que Bairú ha conseguido, ¿no?, imponerse de cierto modo y sobre todo, digamos, la información que ha surgido alrededor de esto. Em, Claro, es decir, Bayrou tenía digamos, un sector, ¿no?, que podía mover de votos relativamente pequeño, pero con el cual, ¿no?, no necesitaría el partido en plan, podía alinearse con RN y con el FI, ¿no? Y entonces el PS ya no era un partido decisivo dentro de la ecuación, ¿no? Es decir, que Macron no podía, digamos, prescindir de los votos de Bayrou. Eh, Al menos yo eso es lo que leí, ¿no? Y ahora Bayrou, pues, se ha conseguido imponer sobre Macron, ¿no? Y eso cambia, digamos, la relación entre gobierno y presidencia, como comentas. Y ahí la introducción de ciertas, reformas en favor de Reagrupación Nacional, bueno, no en favor exactamente, pero que Reagrupación Nacional ve favorables a, como dices, es el partido que más se beneficiaría. Y hasta qué punto, cómo de profunda puede llegar a ser esa cooperación y hasta qué punto el propio Reglamento Nacional puede estar de acuerdo, teniendo en cuenta que además tiene otra espada de Damocles encima, que es la cuestión de la inhabilitación de Marine Le Pen. Es decir, cuánto está dispuesto, digamos, a aceptar una cosa por otra, ¿no? Teniendo en cuenta que con eso colgando encima, les puede suponer una dificultad, o al menos para Marine Le Pen, de cara a 2027. En efecto, ese es el punto, porque bastante gente cada día que pasa me lo confirma más. La decisión que mueve principalmente el Reagrupamiento Nacional con esta moción de censura y a desgastar el presidente es una más que posible inhabilitación de Marine Le Pen. Eso no quiere decir que pase, eso no quiere decir que la vayan a apelar, depende mucho de si al final el juez decide aplicarla antes de que haya sentencia firme. Y eso, simplemente impide el sueño electoral de Le Pen. Por otro lado está también que Bardella, que ahora no está ni con juicio, puede haber la posibilidad que se le abran otros porque algunas revelaciones en la prensa últimamente también lo apuntan. Así que Egen, aunque está en el Regrupamiento Nacional, aunque está en una posición muy buena a nivel electoral, es prácticamente el primer partido en primera vuelta a nivel de intención de voto. Lo que pasa es que puede perder sus líderes los próximos años. Así que la idea principal era, por si acaso, si conseguimos que Emmanuel Macron dimita, eso puede adelantar las presidenciales. Pero por ahora Emmanuel Macron se mantiene fuerte. Eso no quiere decir que pueda cambiar, porque es cierto que cada vez, a cada año que pasa, las decisiones del presidente son más imprevisibles y ya en la decisión del primer ministro ni su partido, gente de su partido, sabía quién iba a nombrar. Podía hablar con gente de algún partido de la coalición y realmente estaban en la expectación de ver qué decidía. Y como se ha visto, se esperaba que la decisión fuera jueves por la tarde, como todo el mundo esperaba, y no fue. No fue porque parece que por la tarde hablaron Bayrou y Macron se tiró atrás y nombró al primer ministro, a François Bayrou, en vez de Sébastien Lecornu, el que se esperaba que fuera, como he dicho antes, simplemente un titular más menos importante, con menos presencia política y más cercano a Macron, el presidente. Y claro, eso estamos teniendo en cuenta que van a jugar a desgastar tanto el Reagrupamiento Nacional como la LFI en este caso. Es cierto que ya están empezando a preparar una campaña electoral presidencial, porque la inestabilidad y la volatilidad de la decisión del presidente hace que tengan que estar al tanto, porque pueden plantearse que, ¿y si de aquí medio año, si de aquí un año decide convocar elecciones presidenciales en vista de que no pase nada? También está el otro punto. Quizás si consigue, por un lado, que el Partido Socialista se acerque más a ellos, puede intentar aguantar hasta verano que viene y volver a disolver la Asamblea Nacional para ver si esta vez les es más favorable. Pero, por un lado, si el nuevo primer ministro tira adelante con su reforma para cambiar el modelo de elección francesa, del modelo uninominal por circunscripción, a un modelo más pluralista, un modelo más proporcional, eso quiere decir que el reagrupamiento nacional crecería. Y si bien Macron se ha visto que está más cómodo negociando con esta parte del sector más a la derecha o la extrema derecha del Parlamento,
Tendríamos que ver si eso también no beneficia por algún lado a la izquierda o qué puede suceder, porque es, es que cada vez se hace más volátil la política francesa y el presidente no está dando ninguna manera de apoyo para estabilizar. Leía que la confianza de los mercados también en el gobierno francés está descendiendo a medida que pasa el tiempo y eso pues no está ayudando mucho en general a una política francesa muy volátil, como estaba diciendo. Ujú. Bueno, muchas gracias a Gemesis y a Spooky Developer por esas suscripciones. Y, bueno, a mí una cosa que me viene a la cabeza es, digamos, una cuestión más técnica de cuánto puede durar una reforma de ese tipo. Es una reforma, entiendo, del sistema electoral que no requiere, cambios constitucionales. No, estuve revisándolo porque también estuve pensando, ¿y si eso requiere una reforma de la Constitución? Que se ha dicho, la reforma constitucional en Francia es más fácil que en países como, por ejemplo, Ujú, España. Está hecho por ley ordinaria. Así como lo atribuye la Constitución, está hecho por ley ordinaria, no está hecho ni por ley orgánica, que son tipos de ley que requiere mayorías más grandes. Así que no sería tan complicado, porque a que tengan la mitad de la Asamblea Nacional más uno pueden tirar adelante esta reforma. Ahora bien, tendría que verse qué partidos votan a favor y quiénes en contra, porque el Reagrupamiento Nacional sale ganando, pero otros partidos, como los republicanos, salen perdiendo, porque son partidos que tienen una presencia más importante en las zonas rurales. Por ejemplo, tienen muchas alcaldías en Francia, pero a nivel nacional serían muy resentidos. Así que no todo el mundo sería favorable por ujú. intereses propios del partido. Pero es simplemente cambiar la ley, cambiar el código electoral para que se cambie el artículo. eh, lo tenía por aquí. Sí, Bueno, pero se vamos. cambie Ujú, el artículo correspondiente y ujú. vale, sí Sí, lo tengo pero aquí. Se cambia el artículo a 123 ujú, y 124 del Código Electoral, ujú. que es por ley ordinaria, no está ni protegido por ley orgánica, que eso también Claro, sorprende, pero bueno, entonces, la no Constitución, necesitaría que es tampoco un tiempo muy largo en cuanto a, revisiones, borradores, etcétera. no, sería un procedimiento normal, la cuestión sería Ujú, si conseguirían reunir esa mayoría, ujú, pero si el primer ministro, que tiene su propio partido político, está de acuerdo con Reagrupamiento Nacional y convence a otros partidos, pues podría tirar adelante y cambiaría el sistema actual francés, que data de bastantes décadas, en el cual los diputados, aunque se presentan por una circunscripción, igualmente cae la realidad, que eso lo diferencia bastante del Reino Unido, que no representan la circunscripción como tal, representan al interés nacional, aunque se vote un candidato por un- una demarcación en base a población. ujú, ujú. Em, y bueno, la Francia insumisa quizá podría estar, de acuerdo con una reforma así, teniendo en cuenta que su posición dentro de la coalición, de izquierdas, ¿no? Pues cada vez es más, es más disminuida. Podría ser, lo único que es cierto que en las últimas elecciones benefició bastante el, digamos, el cordón republicano al Mm, Nuevo Frente Popular, al final quedaron primeros. Podría verse, se podrían más bien analizar con los resultados de las elecciones europeas, en las cuales, por ejemplo, mm, el segundo partido es el Partido Socialista y tienen buenos resultados. Pasa en muchos países en los que sí. los partidos más a los extremos tienen resultados más buenos en sistemas proporcionales y en las Ujú, elecciones europeas como general se hace distrito electoral único, pues ahí el voto es mucho más proporcional y partidos más pequeños tienen más posibilidades de entrar. mm. Y el sistema francés pues beneficia en general, como siempre, el sistema de segunda vuelta a la opción centrista, a la opción que menos descontento genera a su votante. Y bueno, no sé si esto crees que tendrá un impacto importante en los próximos meses en, digamos, en la política francesa, pero el reciente ciclón en Mayotte, ¿no? Esta isla de los territorios, llamados territorios de ultramar, ¿no? En África, creo que está cerca de Madagascar. Em, la cuestión es que ha habido un ciclón muy importante que ha arrasado con los, ¿cómo se dicen? Banlieues, bueno, sí se podría decir banlieues, pero bueno, digamos, con todas esas
casas, construidas, no llegan a ser casas, ¿no? Chabolismo, ¿no? Por la inmigración que llega de Comoros, si no recuerdo mal. Em, y hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, que RN, ¿no? El Reglamento Nacional tiene mucho apoyo dentro de esas zonas y, bueno, se teme que pueda haber muchos muertos y no sé cómo quizá puede influenciar a la política francesa en algún sentido. Por un lado, el actual dimisionario, pero bueno, actual ministro del Interior va a desplazarse mañana a las islas y va a enviar por ahora 110 militares y diferentes tipos de ayudas para ver qué se hace con la zona, pero es en efecto lo que has mencionado, uno de los problemas que ha agravado la fuerza del ciclón Chido, creo que se llama, en Mayotte, ha sido lo que llamabas el chabolismo, el bidonville en francés, que está Mm, lleno por la gran presencia de inmigración de las islas cercanas. Y, por ejemplo, podía leer en un artículo que mucha de esta gente se ofrecieron refugios en vistas de que iban a llegar, pero la gente no se acercó por miedo a que eso pudiera ser una especie de trampa para reunirlos y después deportarlos. Y eso ha empeorado las consecuencias donde ha habido gente, pues han habido bastantes muertos y es simplemente como el ciclo y la retroalimentación de gente que estaba en una situación de pobreza, que vivía en zonas de chabolismo en la isla, que ahora se han quedado pues sin vivienda y van a ver empeorada su situación. El gobierno va a ayudar, pero es la situación típica que los territorios de ultramar franceses en general no reciben mucha atención y últimamente, como es Mayotte, como son otras islas, por un lado tenemos la inflación de precios de bienes del consumo que hacen imposible a la gente más pobre poder vivir, donde las botellas de agua cuestan más de 5 euros el litro, creo que estaban rondando los 10 en islas como Guadeloupe, y eso pues no hace que empeorar la situación. Así que es más una reflexión a largo plazo de qué se debe hacer con estas islas, de cómo se debe gestionar. Por ejemplo, si no me acuerdo mal, una política que hay en estas islas es de poner, eh, o sea, hacer pagar más caro los productos que vienen de importación, aunque vengan de la metrópolis, para beneficiar los productos locales. Pero claro, en estas islas hay muchos productos, como por ejemplo el queso, que no se produce localmente y que es un producto tradicional francés. Ah, y la importación de ese producto, aparte de que es caro, igual que los billetes de avión comercial que hay entre la metrópolis y esas islas, son muy caros. A veces rondan pues desde 2.000 a 3.000 euros. Así que eso te demuestra que el precio para llevar los bienes allí es muy alto y en general la situación de pobreza pues siempre ha ido aumentando y como reciben la inmigración de las de islas colindantes, pues no están ayudando y en efecto hay gente de las zonas que está pues apostando por políticas más a la derecha o por ser más duros con esta inmigración, la cual pues sí que es cierto que están generando caos, no en sí y mismo la migración digo, sino la falta de proyección política para solucionar el problema. Así que por ahora es lo que se sabe es la cantidad de personas afectadas y cómo la pobreza mucho más presente en esas islas simplemente ha empeorado la situación de los que menos tienen. Y una de las razones, como antes decía, es muy interesante repetirlo, es que no se fueron a los sitios seguros que ofrecieron los gobiernos locales por miedo a ser deportados. ujú. Otra pregunta que hacen en el chat y que estaba yo también dándole una vuelta, creo que puede ser bastante importante, es el tema del recién, bueno, ya cuántas veces ha ocurrido, ¿no? Pero parece que está como que es más definitivo, que es más importante porque ha estado von der Leyen, ¿no? El acuerdo Mercosur-Unión Europea, este tratado de libre comercio que por un lado, ha generado muchas tensiones en la relación digamos, en general con el sector agrícola en Europa, especialmente en Francia. La postura de Regalía Internacional, si no voy mal, históricamente siempre ha sido oponerse, porque perjudica a este sector económico tan importante en Francia y digamos que tiene un peso enorme ya directamente en los propios presupuestos de la PAC a nivel europeo, lo que es el sector en Francia. Em, y bueno, precisamente uno de los elementos importantes tiene que ver con la política exterior francesa y con la posición del propio gobierno de Macron, que es la cuestión de la protección del Amazonas, como parte, digamos, del cambio, de la cuestión del cambio climático y de los problemas, ¿no? Que genera a nivel de tensionamiento
de la seguridad energética. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, eh, bueno, qué impacto puede tener dentro de la política francesa y especialmente qué posición puede tener, Le Pen a este respecto. No solo Le Pen, absolutamente todo el arco parlamentario francés está en contra de la actual posición del Mercosur. El presidente Macron lo decía hace poco, cuando, por ejemplo, se apoyaba un poco en la postura del presidente argentino, aunque no en los mismos términos, pero simplemente como el presidente argentino pues no se mostraba tan favorable, Macron usaba eso un poco como un aliado a nivel internacional para mostrar que deberían mejorarse las cosas. Según se pudo ver al final, la Comisión Europea tiró tiro delante y en Francia es un problema que va a llegar. O sea, no van a poder huir de él porque, si no me equivoco, es el único país de la Unión Europea que se posiciona en contra de este acuerdo y van a acabar cediendo. ¿Pero por qué lo hacen? Es por presiones internas, porque los agricultores, si ya a inicios de año llegaron a las puertas de París y se los consiguió convencer, hace poco estaban volviendo a protestar por el acuerdo del Mercosur con el anterior primer ministro. Parece que se llegó a una especie de acuerdo, un poco de conciliación, pero ahora que hay otro nuevo primer ministro, te veremos cómo lo va a desarrollar. La única cuestión es que el acuerdo del Mercosur para Francia va a tener que tratarse en algún momento. La posición política es oponerse, pero la fuerza de, en este caso, de la Unión Europea para que haya esta cesión va a acabar llegando. Y la razón es por el miedo interno, por el miedo porque los agricultores son un grupo que tiene una fuerza a nivel de protesta, una fuerza de movilización y también una popularidad social en general cuando se movilizan muy alta, a diferencia de otros grupos. Así que varios partidos temen eso y se muestran favorables a sus demandas. Así que con el Mercosur es como un problema que se está escondiendo bajo la alfombra, pero que en algún momento u otro va a tener que resurgir porque Francia está solo en esta posición y no va a durar mucho. Al final no me sorprendería que en algún momento, en los próximos meses, si no años, durante el actual quinquenio de Macron, la reforma se apruebe y simplemente se aduzca una posición de es que nos vemos obligados, es que la situación, etcétera. Pero el mercado francés está muy tensionado por esa situación y los agricultores franceses, pues evidentemente protestan, ellos mismos lo exponen, porque la cantidad de regulación, tanto francesa como europea, que requieren la producción, por ejemplo, de carne francesa no se compara con la que podría venir del Mercosur y saben que van a salir perdiendo porque también los precios de coste en general en Francia son más elevados y van a salir perdiendo con la integración de este nuevo mercado, pues al mercado común que ya tenemos. Como un poco conclusión de esta situación es un problema que va a llegar en un momento u otro y que se está alargando y ahora mismo en Francia pues se habla más del tema del primer ministro, pero en algún momento el primer ministro actual deberá volver a ponerse en contacto con los agricultores que en los próximos meses podrían volver a salir a las calles a protestar y pues venir a la capital y paralizar el país, como pues ya han hecho en otras ocasiones. Ujú. Pero claro, es algo que depende, esencialmente del primer ministro y no de la presidencia, la aprobación de este tratado. Es decir, ¿tiene que votar el Parlamento, por ejemplo? Aquí me pienso un poco porque al ser derecho europeo, dime si me equivoco, si es un tratado, sí, debe ser la Asamblea Nacional quien lo ratifique, Ujú. porque estamos hablando de tratado y si es así, Sí. sí, y por eso decía, la posición de todos los partidos políticos ahora mismo es que están en contra Mm, de cómo se presentó en un inicio, pero probablemente acaben forzando, sobre todo quizá los partidos con una visión más europea, al centro, van a acabar cediendo. Y en general, se debe ser claro con esto, muchos partidos simplemente tienen esa posición por razones electorales, por razones de tacticismo político, porque ponerse en contra de los agricultores a nivel público se ve muy mal en Francia. Es un grupo, como bien decía, con una popularidad muy alta, incluso a diferencia de las protestas de las pensiones. Los desastres que causan los agricultores se pueden desde condonar desde el gobierno a que la gente apoye dicha movilización cuando en otras situaciones, eh, como protestas por, contra las megabalsas que hubieron hace unos meses, en cuanto, por ejemplo, a la construcción de un túnel ferroviario en los Alpes, allí no genera la misma simpatía que los agricultores. Los agricultores es eso, es un grupo muy apreciado en Francia y políticamente la mayoría de partidos, mientras puedan, van a mostrarse a favor de ellos, pero veremos qué presión hay ujú. para que este tratado siga adelante.
Ujú. Claro, es que, bueno, podría haber un escenario en el cual, el gobierno se viera bastante perjudicado, ¿no? Podría haber una crisis en ese sentido. No sé, depende del grado de movilización que haya. Entiendo que sobre todo intentará venderse como este ya es el mejor acuerdo que se podía negociar y ya no hay otra ronda de negociación, ya hay otra posibilidad, ¿no? Entiendo principalmente que se irá por ahí. Absolutamente, o sea, Macron es casi un jefe en este campo discursivo, en el cual, igual con la reforma de las pensiones, lo hace porque es el mal necesario. Te lo venderá así y si acaba llegando, pues la política francesa llegará al mismo punto donde los partidos gobernantes te dirán que se debe hacer, que es la mejor cosa que se ha podido ofrecer y que no se puede hacer más para tirar adelante. Es la presión de los agricultores lo que principalmente tira atrás el arco parlamentario político francés de seguir adelante. Ujú. Bueno, y además, ¿no? La Unión Europea tiene herramientas de presión y una cuestión fundamental también, como dices, con el tema del presupuesto, que aún está pendiente y que tendrá que verse que se aprueba, que puede seguir adelante, es el tema del déficit, ¿no? Francia tiene un déficit importante ahora mismo, si no voy mal, del 6% en sus presupuestos, y es algo que tiene, digamos, que arreglar las cuentas, ¿no? Con la Unión Europea, y ya se han abierto algunos procedimientos por parte de la Comisión Europea el año pasado. También ha habido el tema de la bajada de la calificación de la deuda por parte de agencias internacionales. Evidentemente, todo eso crea digamos, un medio ambiente dentro de la situación económica francesa negativa que puede perjudicar, digamos, a la perspectiva económica, a las inversiones. Evidentemente, los líderes políticos franceses querrán mandar en 2025 un cierto mensaje de estabilidad, ¿no? Lo que les queda ya cuando hace unos meses el nuevo actual primer ministro dimisionario pues tomó el poder en Bercy, que es como se llama el Ministerio de Finanzas francés, pues ya alertó de que los números no estaban cuadrando bien y que los próximos presupuestos, igual que dijo el primer ministro, pues irían orientados otra vez a un modelo de preausteridad, un modelo de dejar de tirar tanto y de generar deuda pública, porque al fin y al cabo Francia, con muchos otros países, en 2020 con la crisis del COVID, tiró de la deuda mucho y el problema es que por un lado la política fiscal francesa pues no está dando los números que pues quizá el gobierno necesita y se encuentran en este impasse político donde ya no son solo los números, sino que es la propia política francesa que impide que el gobierno adopte una política más afín a sus ideales, pero que simplemente pueda seguir adelante. Y como se hablaba al inicio, el hecho de que no tengamos presupuesto en Francia, una cosa bastante eh, inédita por cómo se ha desarrollado, porque esta situación se haya desarrollado en una moción de censura contra el gobierno, pues te muestra que la inestabilidad política es otra causa más que va probablemente a empeorar la situación económica de Francia en los próximos años. Ujú. Pues bueno, no sé si quieres dejar algo de conclusión sobre la situación política en Francia, comentar alguna cuestión que yo me haya dejado para preguntarte, ¿no? ¿Qué crees que debe quedar, que debemos tener en mente de cara a los próximos meses? Bueno, por ejemplo, sobre François Bayrou, algo que se me olvidó comentar es que el hombre ha sido hasta 2012 3 veces candidato a las presidenciales por su partido y evidentemente no ganó ninguna de ellas, no llegó ni a segunda vuelta en ningún caso, pero es un hombre político, por eso decía, es anterior a Macron y es un candidato que si bien al inicio no se muestra muy partidario de Emmanuel Macron, poco antes de las elecciones, ya en inicios de 2017, dejó de lado la idea de volverse a presentar a unas cuartas elecciones por su parte para apoyar al candidato, porque veía un poco en su figura lo que él políticamente apoya, que es una posición centrista. Aún así, desde que Macron está en el poder, si bien nombró a Bayrou como ministro de Justicia durante 2 años, Bayrou ha sabido cómo gestionar su propia posición política últimamente y últimamente, en los últimos años para no quedarse como un partido simplemente que es una coalición que va atrás de Macron, como quizás se puede decir más de Horizon, que es el partido del primer ministro que tuvo Macron, Edouard Philippe, para tener un poco de independencia. Y también es interesante añadir que hace cuestión de un mes, François Bayrou fue absuelto por un caso de desvío de fondos en el Parlamento Europeo, si bien varios miembros de su partido fueron condenados.
por el mismo caso por el que están juzgando a Marine Le Pen y varios miembros de su partido. Y según explicaba Le Monde, en lo más irónico de este caso, que al primero que pillaron por un whistleblower, por alguien delató las prácticas que habían en ese momento Frente Nacional, lo que después acabó siendo Reagrupamiento Nacional, y Reagrupamiento Nacional, una de las contestaciones que tuvo fue exponer a Modem, el movimiento demócrata, el partido de François Bayrou, diciendo no somos los únicos que lo hacemos. Y pues los que antes fueron juzgados hasta, lo que decía, hace un mes salió la sentencia, fueron el partido de Modem y se estaba a la espera de si Bayrou sería condenado o no, pero se le absolvió por falta de evidencias suficientes para determinar que él tenía conocimiento de dicho desvío de fondos en su partido. Pero como bien decía, varios miembros de su partido han sido condenados. Y lo que podemos esperar los próximos meses es un primer ministro que no plantar cara, pero que a nivel de figura pública pueda combatir un poco con la del presidente, cosa que hacía tiempo que no se veía, porque, por ejemplo, los últimos primeros ministros, que este año se ha dicho, en el 2024 hemos tenido 4 primeros ministros en Francia, Attal, si bien muchas veces se decía como un posible sucesor de Macron, y ahora mismo va a ser nombrado, porque van a las elecciones al no tener ningún candidato opositor, a la presidencia de Renacimiento, el partido de Macron. La anterior, Elisabeth Borne, pues se retiró de la competición con Gabriel Attal y ella simplemente es diputada, tiene un perfil más bajo. El anterior, Jean Castex, simplemente se fue a la presidencia de la RATP, el grupo que gestiona los transportes aquí en París. Y el anterior, Edouard Philippe, es de los pocos que puede poner resistencia. Así que Macron, en general, siempre ha apostado por primeros ministros que pues, fueran simpáticos cuando requería, pero que no le hicieran sombra. Y con Bayrou parece que esta dinámica puede cambiar, pero es que Macron ya se estaba encontrando cada vez en una situación peor, donde si hubiera nombrado a Sebastián Cornu en algún momento hubiera fallado y hubiera sido otro fusible y hubieran tenido que nombrar otro primer ministro. Por lo tanto, se puede decir que quizá Bayrou ha usado mucha astucia como presidente de un grupo político para meter presión al presidente y valorar y poner en juego que él es un político antiguo, es un político con mucha carrera detrás y que quizá puede conseguir más acuerdos que primeros ministros que simplemente seguirán las órdenes de Macron o que siguieran al son de Macron. Porque los partidos políticos cada vez están más hartos del presidente, pero si se presenta un primer ministro que más o menos se distancie un poco de esta figura y adopte más personalidad a la hora de realizar políticas públicas, a la hora de pues, ejecutar la actuación del gobierno, puede ayudar a facilitar la gobernanza del país mientras no se pueda disolver las cámaras. Pero aún así, la posición primera respecto al presidente de los dos principales grupos de la oposición, el Nuevo Frente Popular, especialmente la Francia Insumisa y Regrupamiento Nacional, es forzar, de alguna manera, desgastar al presidente para que en algún momento u otro dimita y pues se convoquen elecciones. Tanto Regrupamiento Nacional, como decíamos, por esta situación en la cual Marine Le Pen se encuentra casi entre la espada y la pared con la amenaza de la inhabilitación y en la que pues Mélenchon, aunque no se presenta como candidato, parece que volvería a ser el candidato de la izquierda como bueno, de la Francia sumisa como candidato presidencial para las próximas elecciones. Y al respecto de eso, evidentemente, el Partido Socialista no les gusta la idea, pero aquí serían las discusiones y tendríamos que ver si suceden otros candidatos o no. Pero eso ya es más una política ficción en la cual ahora no estamos instalados. Actualmente la posición es que los partidos, la Francia Sumisa y el Agrupamiento Nacional, están empezando a preparar campañas electorales presidenciales en caso de que ocurran. Y los otros partidos, como el Partido Socialista, está en este punto centrista, donde un grupo del partido quiere posicionarse más a la izquierda y el otro quiere posicionarse más a la derecha. Y como dije en el último directo, en primavera tienen un congreso general y veremos qué sucede, veremos qué posición se impone, porque eso puede determinar el futuro de una coalición o no de izquierdas en las próximas presidenciales francesas.